Bienvenidos a la lectura de la semana, donde exploramos textos que nos invitan a reflexionar, a cuestionar y sobre todo a crecer como seres humanos. Hoy nos adentramos en un capítulo extraído de El hombre en busca de sentido, una obra que no solo es un testimonio del horror de los campos de concentración nazis, sino también un faro de esperanza y humanidad. El capítulo La libertad interior nos confronta con una verdad esencial. Incluso en las condiciones más adversas, el ser humano conserva la capacidad de decidir quién quiere ser. Viktor Frankl, a través de su experiencia como prisionero en Auschwitz, nos muestra cómo la libertad interior es un bastión inviolable que otorga sentido a la existencia, incluso en medio del sufrimiento más extremo. Iniciamos la lectura. La libertad interior. Este intento de ofrecer una descripción psicológica y una explicación psicopatológica de las características típicas de la psicología en un campo de concentración quizá pueda inducir a pensar que el hombre es un ser completa e inevitablemente determinado por su entorno. Y en este caso el entorno supone una estructura insólita, anormal, que le obliga a someterse a unas infranqueables leyes dominantes y represivas. Pero, ¿qué decir de la libertad humana? ¿No existe una libertad espiritual frente a la conducta y al entorno? ¿Es correcta la teoría que nos presenta al hombre como un producto de unos factores condicionantes? Bien sea de naturaleza biológica, psicológica o sociológica. ¿Acaso el hombre es un mero producto fortuito del sumatorio de esos factores? Y, lo que es más importante, ¿demuestran las reacciones psicológicas de los internos que el hombre es incapaz de escapar a la influencia de las circunstancias externas cuando éstas son tan asfixiantes como las reglas de un campo de concentración? ¿Carece el hombre de la capacidad de decisión interior cuando las circunstancias externas anulan o limitan la libertad de elegir su comportamiento externo? Puedo contestar a las preguntas anteriores desde la óptica de la experiencia y también con arreglo a los principios. Las experiencias de la vida en un campo demuestran que el hombre mantiene su capacidad de elección. Los ejemplos son abundantes, algunos heroicos. También se comprueba cómo algunos eran capaces de superar la apatía y la irritabilidad. El hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en aquellos crueles estados de tensión psíquica y de indigencia física. Los supervivientes de los campos de concentración aún recordamos a algunos hombres que visitaban los barracones consolando a los demás y ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizá no fuesen muchos, pero esos pocos representaban una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Y allí siempre se presentaban ocasiones para elegir. A diario, a cualquier hora, se ofrecía la oportunidad de tomar una decisión que determinaba si uno se sometería o no a las fuerzas que amenazaban con robarle el último resquicio de su personalidad, la libertad interior. Una decisión que también prefijaba si la persona se convertiría, al renunciar a su propia libertad y dignidad, en juguete o esclavo de las condiciones del campo, para así dejarse moldear hasta conducirse como un prisionero típico. Contempladas desde este ángulo, las reacciones psíquicas de los internados se presentaban como el efecto lógico de un determinado cúmulo de condiciones psíquicas y sociológicas. Aunque algunas situaciones, como el crónico déficit de sueño, la escasísima alimentación y las múltiples tensiones psíquicas podrían inducirnos a suponer un comportamiento uniforme y estereotipado de los internos, sin embargo, si se analiza la cuestión en profundidad, se advierte que cada prisionero se convertía en un determinado tipo de persona, y ese tipo personal era más el resultado de una decisión íntima que el producto de las férreas y tiránicas influencias recibidas en la vida del lager. En conclusión, cada hombre, aun bajo unas condiciones tan trágicas, guarda la libertad interior de decidir quién quiere ser, espiritual y mentalmente, porque incluso en esas circunstancias es capaz de conservar la dignidad de seguir sintiendo como un ser humano. Dostoyevsky dijo en una ocasión: «Solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos». Estas palabras acudían continuamente a mi mente cuando conocía a aquellos auténticos mártires cuya conducta, sufrimiento y muerte en el campo fue un testimonio vivo de que ese reducto íntimo de la libertad interior jamás se pierde.
Puede afirmarse que fueron dignos de su sufrimiento. El modo como lo soportaron supuso una genuina hazaña interior, y es precisamente esa libertad interior la que nadie nos puede arrebatar, la que confiere a la existencia una intención y un sentido. Una vida activa cumple con la finalidad de presentar al hombre la oportunidad de desempeñar un trabajo que le proporciona valores creativos. Una vida de contemplación también le concede la ocasión de desplegar la plenitud de sus vivencias al experimentar la conmoción interior de la belleza, el arte o la naturaleza. Pero también atesora algún sentido la vida huérfana de creación y de vivencia, aquella que solo admite una única posibilidad de respuesta, la actitud erguida del hombre ante su destino adverso, cuando la existencia le señala inexorablemente un camino. En esas condiciones, al hombre se le cierran las posibilidades de realizar valores de creación o de vivencia, pero aún así, la vida continúa ofreciendo un sentido. En síntesis, cualquiera de los distintos aspectos de la existencia conserva un valor significativo, el sufrimiento también. El realismo nos avisa de que el sufrimiento es una parte consustancial de la vida, como el destino y la muerte. Sin ellos, la existencia quedaría incompleta. La principal preocupación de los prisioneros se resumía en esta pregunta: ¿sobreviviremos al campo de concentración? De no ser así, aquellos atroces y continuos sufrimientos, ¿para qué valdrían? Sin embargo, a mí personalmente me angustiaba otra pregunta. ¿Tienen algún sentido estos sufrimientos, estas muertes? Si carecieran de sentido, entonces tampoco lo tendría sobrevivir al internamiento. Una vida cuyo último y único sentido consistiera en salvarse, o no, es decir, cuyo sentido dependiera del azar del sinnúmero de arbitrariedades que tejen la vida en un campo de concentración, no merecería la pena ser vivida. Bien, vamos a analizar ligeramente el texto. El relato de Frankl parte de una premisa que desafía muchas teorías psicológicas: el hombre no es solo un producto de su entorno. Aunque las condiciones externas sean tiránicas, como lo fueron en los campos de concentración, siempre existe una última libertad: la elección de nuestra actitud ante lo que nos sucede. Frankl nos lleva a recordar a aquellos prisioneros que, incluso en las barracas más miserables, compartían su último mendrugo de pan o consolaban a otros. Estas personas, aunque no pudieran controlar su entorno, eligieron no renunciar a su humanidad. En este punto, Dostoyevsky, citado por Frankl, aporta una idea poderosa: «Solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos». Estas palabras resumen la esencia del capítulo. No se trata solo de sobrevivir, sino de hacerlo con dignidad, de encontrar un propósito incluso en el sufrimiento. Frankl subraya que esta capacidad de decisión íntima es lo que define quiénes somos. Mientras que muchos se convierten en prisioneros típicos, moldeados por el entorno, otros trascienden las circunstancias y descubren una libertad que nadie puede arrebatarles. Frankl nos invita a replantearnos sobre nuestra relación con el sufrimiento. Según él, el dolor no es algo que podamos evitar, pero sí algo que podemos dotar de significado. Esto no significa romantizar el sufrimiento, sino comprender que incluso en los momentos más oscuros existe una oportunidad de crecer, de ser dignos de nuestras experiencias. Aquí es donde la obra de Frankl trasciende el contexto de los campos de concentración y se convierte en una enseñanza universal. Todos enfrentamos dificultades en la vida, enfermedades, pérdidas, decepciones, pero en cada una de estas pruebas tenemos la opción de decidir cómo responder. Si trasladamos estas ideas al presente, surge una pregunta inevitable: ¿cómo hemos integrado o distorsionado esta noción de libertad interior en nuestra sociedad actual? Hoy vivimos en un mundo que, paradójicamente, parece ofrecer infinitas libertades, pero que a menudo fomenta la victimización y la dependencia del entorno para definir quiénes somos. La cultura contemporánea, con su tendencia a buscar culpables externos para cualquier malestar, contradice la esencia de la enseñanza de Frankl. Como explica Greg Lukianoff, en un mundo de cancelaciones y espacios seguros, hemos perdido la capacidad de enfrentar el sufrimiento con dignidad, prefiriendo evitar el conflicto antes que aprender de él. Frankl nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en eliminar el dolor, sino en afrontarlo con un propósito. El mensaje de la libertad interior es claro: aunque no podamos controlar todo lo que nos sucede, siempre podemos controlar cómo respondemos. En este reducto de libertad espiritual reside nuestra verdadera humanidad, y con ella el sentido de nuestra existencia. Si algo nos deja este capítulo es la certeza de que, incluso en las circunstancias más extremas, siempre hay una elección que hacer. Y Viktor Frankl no solo sobrevivió al error, sino que nos legó una enseñanza que trasciende generaciones. Vivir con propósito, dignidad y libertad interior es el acto más poderoso de resistencia frente al caos.
A medida que enfrentamos nuestros propios desafíos, recordemos las palabras de Frankl y de aquellos héroes anónimos que, en medio del sufrimiento, eligieron el camino de la dignidad. Tal vez no podamos cambiar nuestro entorno de inmediato, pero siempre podemos cambiar nuestra actitud hacia él.